Hola a todos, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Leo de las Sagradas Escrituras, Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Comencemos. Amor pactual. Ese es el amor que estudiaremos el día de hoy. Pero quiero que analicemos un versículo. Salmo 145 dice lo siguiente. Versículo 8 y versículo 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Este salmo describe lo grande, bueno y amoroso que es Dios. Como decíamos la semana pasada, Dios ama de pura gracia. Usted no necesita hacer nada para que Dios lo ame. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es así de sencillo. Sin embargo, Dios espera establecer un pacto amoroso con nosotros. Y si hablamos de pacto, necesitamos entender algo que nos dice Deuteronomio. Analicemos lo que dice el pensamiento en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora mire lo que dice. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Voy a repetir lo que dice el versículo 9 porque es importante para lo que estoy diciendo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. ¿Solamente con quién guarda el pacto? Con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. En términos pactuales, el amor de Dios también se mueve y espera, no porque nosotros lo merezcamos, Dios nos ama. No. Dios nos ama porque es amor. Sin embargo, una cosa es el amor que Dios tiene por sus hijos y otra cosa muy diferente es el compromiso que nosotros asumimos con Dios y que Dios espera que nosotros asumamos con Él. Y no porque seamos grandes ni especiales seres humanos, a veces rebeldes, somos rebeldes, así como Israel en el pasado. Israel era un pueblo pequeñito y no por ser numeroso ni poderoso lo escogió Dios, no, era precisamente porque Dios lo amó, así de sencillo. Ahora bien, pensando en el término pacto, Dios espera una respuesta de nosotros. Lo explico de la siguiente manera. Cuando un ser humano se casa, cuando un hombre y una mujer se casan, hay un pacto, unas cláusulas se ponen para cumplir el pacto, un compromiso. Y si alguno de los dos falla, pues tienen la libertad de que se rompa la relación, porque es un amor pactual. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y ahora yo quiero que vayamos a una parábola que ilustra lo que vengo diciendo. Se encuentra en el capítulo 18 del libro de Mateo. Mateo capítulo 18, versículos 23 hasta el versículo 35. Dice lo siguiente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
un rey quiere hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Un talento es el equivalente a 6,000 denarios. Un denario es el equivalente a un día de trabajo. Por lo tanto, si hablamos de un talento, una persona tiene con un talento 6,000 días de trabajo, o para poder tener un talento tiene que trabajar 6,000 días. Sin embargo, le han presentado un hombre que no le debía un talento, sino 10,000 talentos, que de paso, para poder obtener 6,000 días de trabajo, esta persona tenía que trabajar en promedio 20 años. Este hombre debía 10,000 talentos. No le alcanzaba ni siquiera la vida para poder pagarlo. Ni ganando 5 jornales al día podía pagar la deuda inmensa que tenía. Pero mire lo que dice el versículo a continuación. A este, como no pudo pagar, estoy leyendo el versículo 25, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Ahora han ordenado venderlo a él y a su familia y todo lo que tenía. Claro, no tiene cómo pagar, pues que pague como sea. Y entonces este hombre, con la deuda inmensa que tenía, lo proponen vender, perdón, y dice la historia lo siguiente. Entonces aquel siervo, versículo 26, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero ¿cuándo le iba a pagar todo si no tenía ni siquiera para pagárselo en toda su vida? ¿Cómo le iba a pagar todo? Pero mire la respuesta del rey ante la súplica y la petición. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Quiero decirles que este rey representa a Dios mismo, con su invariable e infinito amor. Dios nos ama de pura gracia. Ya lo dijimos en un tema anterior. Y en esta oportunidad nos encontramos ante un rey que acaba de perdonar una deuda impagable. Asimismo es Dios con nosotros. Él nos ama de manera infinita, de manera suprema. Dios nos ama de manera especial. Usted no necesita hacer nada para que Dios lo ame, porque el amor de Dios es incondicional. Sin embargo, una cosa es ese amor incondicional de Dios y otra cosa es el pacto que nosotros hacemos con Dios en términos amorosos. De un Dios amoroso hacia sus hijos que desea compartir una relación con ellos. Dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era una deuda que se podía pagar en un año, solo un año. Y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él había hecho ante la presencia del rey. Pero esta vez la respuesta es distinta. El rey había respondido de manera amorosa para este siervo que se había postrado. Y ahora este siervo estaba ahogando a su consiervo porque le debía una deuda que se podía resolver en un año y no quiso responder de manera afirmativa, no quiso responder con la gracia o con la misma gracia que le había sido manifestada a él. Pero él no quiso, dice el versículo 30, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda.
Este tipo era muy malo. Eso no es comprender las bondades de un rey. Eso no es comprender el amor que tiene un rey para con sus hijos. Si este hombre hubiera comprendido claramente lo que aquel rey acababa de hacer con él, fácilmente hubiera podido perdonar la deuda de su consiervo, pero no lo hizo, sino que lo mandó a la cárcel. Yo no sé quién le iría a pagar la deuda en la cárcel. Pero mire lo que dice el texto. Viendo sus consiervos, versículo 31, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, hablando del rey. Ellos vieron lo que acababa de hacer este siervo malvado con su consiervo, se pusieron tristes y entonces fueron y le refirieron el caso al rey. Mira, acabas de perdonar una deuda a tu siervo y si supieras lo que acaba de hacer aquel malvado. Tenía un consiervo de él una deuda de 100 denarios y en vez de perdonársela, lo que hizo fue que lo echó a la cárcel para que le pagara la deuda. Esto molestó mucho al rey. Mire lo que dice el versículo 32. Entonces llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Miren, nosotros podemos manifestar amor a Dios de manera directa, pero de manera indirecta también necesitamos manifestar ese amor que tenemos a Dios amando a nuestros semejantes. Y en el pacto de Dios, nosotros tenemos que entender que así como nosotros decimos amar a Dios, también Él espera que nosotros nos amemos unos a otros. Y el texto bíblico lo deja claro. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dios nos amó a nosotros, entregó a Jesucristo por nosotros. Y asimismo Dios espera que nosotros manifestemos compasión con las demás personas. De la misma manera, dice el versículo, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Imagínate, lo acaba de entregar a los verdugos para que pagara una deuda que no podía pagar, no le alcanzaría toda la vida y ni siquiera miles de años más le alcanzarían para poder pagar esa deuda que literalmente era impagable. Lo entregó a los verdugos para que pagara toda la deuda. Ustedes saben lo que significa un verdugo, ¿verdad? El trato que ahora le esperaba a este tipo por haberse comportado de esa manera. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios nos ama de pura gracia, ha dado mucho por nosotros y espera que respondamos de manera amorosa con Él y también con nuestros semejantes. De no ser así, pues obviamente consecuencias negativas vendrán sobre nuestras vidas. Esta es la parte que a nosotros no nos gusta, pero esa es la parte que es bíblica y también es real. Dice el versículo, así también, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto se relaciona mucho con lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si nosotros no tenemos amor en nuestros corazones es porque no hemos conocido a Dios. Todo aquel que ama conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es lo que dice el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero mire lo que dice el versículo 19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese amor que nosotros tenemos en nuestro corazón, si es que realmente existe algún amor en nosotros, es nacido de Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir si es que ha nacido en nuestros corazones ese amor? Porque ese amor del que se habla aquí es un amor que solamente nace de una relación con Dios. De otra manera nunca va a nacer. Eso es mentira de que una persona va a amar sin relacionarse con Dios.
Ahora mira lo que dice el versículo allí. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ahora termina diciendo el versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y podemos concluir este tema de la siguiente manera. En primer lugar, el amor de Dios es incondicional. Dios ama a toda la humanidad y desea establecer una relación mutuamente vinculante con cada persona. Además de eso, el amor de Dios pretende iniciar una relación condicional, como las que nosotros establecemos humanamente. La benevolencia amorosa de Dios es universal e incondicional, pero Él desea tener una relación específica e íntima con los seres humanos, lo que implica condicionalidad. Y por último, el amor divino desea reflejarse en las relaciones humanas, como lo acabamos de leer en la historia y como lo acabamos de ver en el pasaje del libro de la carta de Primera de Juan. Dios desea establecer una relación de amor recíproco. La continuidad de una relación íntima requiere una respuesta humana adecuada. El lado humano del amor que mantiene vigente el pacto con Dios implica la obediencia a sus mandamientos y el amor mutuo entre las personas, dos actividades posibilitadas por el amor divino. Necesitamos aprender a amar a Dios. Eso es lo que decía el versículo inicial. El versículo inicial allí nos decía en Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús: el que me ama guardará mi palabra. Si usted ama a Dios, demuéstreselo. Y mi Padre, es la respuesta, lo amará no porque sea después de el amor que nosotros tenemos. No. Es que en realidad Dios nos amó primero. Lo amamos a Él porque nos amó primero. Sin embargo, como respuesta también dice allí, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos en Él. ¿Usted quiere tener a Dios cerca? Aprenda a amar a Dios. Amor pactual. Dios nos ama de pura gracia, pero espera también una respuesta de parte de nosotros. Un abrazo para cada uno, grande, enorme. Que Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Bendiciones.